Si la policía hubiera confiscado esa botella de vino, probablemente la habrían confiscado. En ese caso, ya le debía 3 favores a Mateo. Pensando en esto, Logan sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió. En realidad, acabo de llegar, y además, no he oído nada. ¡Qué coincidencia! Yo también acabo de llegar. Entonces, ¿por qué no vamos juntos? Seguro. Los dos actuaron como si nada hubiera pasado y caminaron uno al lado del otro hacia otro dormitorio. De camino, Mateo preguntó con naturalidad. ¿Estás aquí otra vez por Nicole? Para ser precisos, es nosotros. Además de mí, hay otra persona aquí, dijo Logan, de pie junto a la ventana, mirando a través del cristal al profesor décimo fuera de la villa. Siguiendo la mirada de Logan, Mateo también vio aquella cabeza calva, brillante y de un blanco reluciente, bajo la farola. En el instante en que Mateo vio aquella cabeza calva, reconoció a Charles. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos, pero rápidamente lo reprimió. Logan, que estaba a un lado, explicó. Yo solo puedo aportar mi granito de arena viniendo aquí. Él es la clave para resolver este problema. Tú también lo has visto. La habilidad de Nicole es demasiado inestable y demasiado fuerte. El alcance a te arrebato incontrolable es mucho mayor que la última vez. Si no recibe un entrenamiento sistemático en el futuro, probablemente necesitará mucho tiempo para dominar realmente esta habilidad. Entonces sí, así que todavía tenemos que respetar sus deseos personales. Mateo interrumpió primero las palabras de Logan. De hecho, nuestra empresa ha descubierto que la razón por la que Nicole posee esta habilidad se debe exclusivamente a que tiene un segmento de ADN diferente al de las personas comunes. Y nuestra empresa desarrolló hace una semana una inyección que puede devolver completamente a Nicole a la normalidad, pero no quiero inyectarla. Mientras hablaba, Mateo sacó de su bolsillo una inyección que contenía un líquido transparente y la agitaba frente a Logan. Creo que esta habilidad es un talento innato, no un defecto que deba ser corregido. Si se utiliza correctamente, esta habilidad sin duda le permitirá recorrer un camino más brillante en su vida. Así que mantengo lo que dije. Mateo hizo una breve pausa. Si ella quiere ir contigo, no la detendré bajo ningún concepto, pero nunca debes obligarla a irse. Tras escuchar lo que dijo Mateo, Logan miró la inyección que tenía en la mano y que podía borrar el gen X, pero al final no dijo nada, y los dos siguieron caminando hacia adelante. En cuanto a esa inyección y en realidad, Mateo usó glucosa para engañar a Logan. Aunque en efecto buscaba al Jimmy de la película, capaz de neutralizar las habilidades mutantes, el mundo era inmenso. Buscar solo por un nombre era como buscar una aguja en un pajar, así que aún no lo había encontrado. Poco después, los dos encontraron a Nicole inconsciente en la despensa de la villa. ¿Cómo lo manejaste antes? Preguntó Logan, de pie en la puerta del trastero, mirando a Nicole, que estaba descalza y solo vestía pijama. Pequeñas dosis de sedantes. ¿Qué? ¿Tienes otro método? Mateo miró a Logan. Logan asintió. Los sedantes son, sin duda, una opción, pero aún es muy joven. Las inyecciones frecuentes le causarán daños a su organismo. La persona que está fuera de la villa es Charles. Su capacidad mental es la segunda más fuerte que he visto. Debería ser capaz de calmar su mente inquieta y su agilidad mental. Mientras hablaba, Logan apagó el cigarro que tenía en la boca. Tras dispersar el humo circundante, dio un paso al frente y cargó a Nicole. Capítulo 117. El demonio interior de Nicole. Nicole, sostenida en los brazos de Logan, permanecía inconsciente. Sus ojos emitían una luz blanca fría, pareciendo dos bombillas blancas brillantes en la oscuridad. Tras encontrar a Nicole, los dos no se demoraron y salieron directamente de la villa para presentarse ante el profesor décimo, quitándole a Nicole de los brazos a Logan. Charles levantó la palma de la mano y la presionó suavemente contra la frente de Nicole. En un instante, una suave y fluida energía psíquica envolvió a Nicole, provocando simultáneamente que su cuerpo se relajara. Con sus habilidades, podría haber calmado y sedado a Nicole fácilmente a distancia. Por un lado, la razón por la que acudió en persona fue que la sedación a distancia conllevaba ciertos riesgos. Un error operativo podría afectar al cerebro de la persona objetivo. Por otro lado, quería reunirse con ese alto ejecutivo de Umbrella Corporation que no tenía prejuicios contra los mutantes y del que Logan hablaba muy bien. Mientras Charles continuaba tranquilizando psíquicamente a Nicole, ella volvió a sumergirse en un sueño. Una vez que terminó de calmar a Nicole, Charles se la convirtió en Mateo. Al ver esto, Mateo la tomó rápidamente, con movimientos suaves. Tras la finalización de la ceremonia de traspaso, todo lo que había permanecido congelado a su alrededor comenzó a fluir de nuevo.
Fue como si se hubiera pulsado el botón de pausa de un vídeo para que volviera a reproducirse. El viento, que aún permanecía en calma, comenzó a soplar de nuevo, y el ratón que estaba en la esquina, a punto de ser atrapado por un búho, fue arrebatado con éxito por una garra. Al ver que la habilidad de Nicole había cesado, Mateo y los demás respiraron aliviados. Los ánimos de todos los presentes se tranquilizaron y el ambiente se volvió mucho más relajado. Para romper el ambiente algo incómodo, Charles intervino. Señor Lawrence, después de que Logan regresara la última vez, le oí mencionarlo a menudo. Al oír esto, Mateo miró a Logan y le preguntó en tono de broma. ¿Ah? ¿Qué dijo de mí? ¿Habló mal de mí? ¿Hablar mal de ti? En absoluto. Charles negó con la cabeza. Dijo que eras rica y generosa, y cuando se fue, le regalaste una botella de vino valorada en 2 millones. También dijo que el vino estaba delicioso e incluso me invitó a beberlo. ¿Y te lo bebiste? Sí. El Macallan de 1926, sin duda, hizo honor a su reputación. Charles afirmó afirmativamente y luego estrechó la mano de Mateu. Charles Francis Xavier, decano de la Escuela Xavier para jóvenes superdotados y también profesor. Por supuesto, mi nombre es bastante largo, así que también pueden llamarme profesor Charles. Mateu Lawrence, un director de seguridad, simple y llanamente. Mi nombre no es tan largo, llámame Mateu. Mateu le estrechó la mano. Después de soltarse de las manos, Mateu miró a Nicole, que dormía en sus brazos, reflexionó un momento y le preguntó a Charles. Profesor Charles, Logan me comentó que usted es un psíquico muy poderoso, ¿podría averiguar la razón específica por la que Nicole perdió el control de sus habilidades? ¿La razón específica? Charles hizo una pausa de unos segundos al oír esto. Podría saberlo, pero esta práctica de invadir casualmente los pensamientos ajenos y observar sus mentes es muy descortés, así que no me gusta hacerlo. Las palabras de Charles eran más bien una advertencia. Era como si dijera que, aunque es poderoso, tiene límites. No leerá la mente de los demás a la ligera, ni invadirá sus cerebros para controlarlos. Mateu comprendió perfectamente el significado de las palabras de Charles, así que continuó. Pero si podemos saber por qué perdió el control, podremos ayudarla mejor a controlar sus propias habilidades, ¿no es así? Al oír esto, Charles volvió a mirar a Mateu. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Mateu ascendió. También quería saber por qué Nicole perdió el control constantemente de sus habilidades. Ante la petición del tutor de Nicole, Charles reflexionó un momento y afirmó. De acuerdo, extendió la mano y tocó la frente de Nicole. Cuando su poder psíquico fluyó hacia la mente de Nicole, al segundo siguiente la escena cambió. La lujosa zona de villa se transformó en Hell's Kitchen en un abrir y cerrar de ojos. En memoria de Nicole, Hell's Kitchen era gris y siempre llovía, el sonido de la lluvia torrencial se mezclaba con llantos estruendosos y susurros fragmentados, e incluso el aire desprendía una sensación de tristeza. Esta fue también una de las razones por las que Charles no estaba dispuesto a invadir la mente de los demás. El problema radicaba en que, sencillamente, había demasiados recuerdos tristes en la mente humana. Repasar demasiados hacía muy fácil quedar atrapado en ellos y difícil salir de esa situación. Y en este recuerdo gris, una figura joven corría hacia adelante, atravesando el agua. Al ver esto, Charles los siguió de cerca, avanzando a grandes zancadas en su persecución. Pronto descubrió que Nicole había sido detenida de arrepentimiento. Se detuvo frente a una tienda de campaña empapada, más de la mitad de la tienda estaba empapada y la cremallera estaba abierta. Una gran cantidad de agua se filtra a través de la cremallera, provocando que el agua en el interior sea aún más profunda que los charcos del exterior. Charles miró dentro a través de la abertura de la cremallera. Vio el cadáver de una mujer que llevaba mucho tiempo en avanzado estado de descomposición. La superficie del cadáver estaba cubierta de gusanos y, debido a haber estado sumergida en agua durante mucho tiempo, su piel se había hinchado. Los globos oculares, protuberantes, habían reventado a través de los párpados y estaban expuestos, presentando un color grisáceo y en análisis. Nicole estaba de pie frente a la tienda de campaña, susurrando sin cesar. Mamá. Justo cuando Charles pensaba que la muerte de la madre de Nicole era la principal razón de la pérdida de control de Nicole, el cadáver femenino que había permanecido inmóvil en el agua se movió repentinamente. Era como un fantasma femenino espantoso de una película de terror, arrastrándose hacia Nicole en una postura extraña. Mientras se arrastraba, su boca llena de gusanos se abría y se cerraba, pronunciando palabras inquietantes. Nicole, mi buena hija, ¿dónde está la medicina que me trajiste? ¿Dónde está la medicina?
A mamá le duele mucho el cuerpo, ¿por qué no viniste a buscarla? Tu vida ha mejorado, tienes una nueva familia, tienes a alguien que puede cuidarte, pero ¿qué hay de mí? ¿Vas a ignorar a mamá? Sigo en la fría tumba, mirándote fijamente todos los días. El cadáver femenino se enfrió mientras salía arrastrándose rápidamente de la tienda, sus manos supurantes agarrando con fuerza las mejillas de Nicole, presionando ese rostro putrefacto casi contra el suyo, mientras repetía constantemente aquellas palabras que causaban tanta presión. Nicole se quedó inmóvil, temblando incontrolablemente, con la mirada perdida, fija e impotente en los dedos de sus propios pies. Charles incluso pudo percibir un leve olor a orina en Nicole. Evidentemente, esta niña de 4 años se había asustado tanto que se había orinado encima al ver la escena terrorífica que tenía delante. Charles frunció el ceño con fuerza mientras contemplaba la escena que tenía ante sí. Por las emociones y fluctuaciones psíquicas que emanaban de Nicole, él pudo percibir una profunda sensación de culpa. Al parecer, la muerte de la madre de Nicole no era la causa de su pérdida de control, sino el sentimiento de culpa. El constante sentimiento de culpa provocó que Nicole entrara repetidamente en ese ciclo onírico, lo que hizo que sus habilidades perdieran el control por debajo de cierto umbral. Tras descubrir la causa de la pérdida de control, Charles frunció ligeramente el ceño, reflexionando sobre cómo solucionarlo. Unos minutos después, Charles levantó lentamente la cabeza y miró a Nicole, que seguía siendo acosada sin cesar. En su opinión, para acabar por completo con este ciclo de culpa, solo existían dos métodos. Una opción es dejar que el tiempo cure a Nicole, lo cual es una terapia de no intervención. Existe un dicho que reza: el tiempo es el mejor psicólogo y puede curar todas las dolencias. Pero si se utilizara este método, huelga decir que las habilidades de Nicole seguirían descontrolándose y ella seguiría viviendo con culpa, sufriendo el tormento que le produce ese sentimiento de culpa cada día. Y el segundo método es relativamente definitivo, consiste en que él mismo desentrañe el demonio interior de Nicole. Dado que Charles había acogido a muchos niños con habilidades no controladas a lo largo de los años y también les proporcionaba cierto grado de asesoramiento psicológico, en realidad tenía bastante experiencia en este ámbito. Por ello, tras reflexionar un momento, Charles optó decididamente por el segundo método. Intervendría personalmente. Aprovecha esta oportunidad para desatar el nudo emocional de Nicole. Y esa era precisamente una de las intenciones originales de su fundación de la Escuela Javier para jóvenes superdotados. Para ayudar a más mutantes. Capítulo 118. La popularidad del profesor X aumentó. La lluvia gris continuaba cayendo. Tras observar durante un instante, un plan comenzó a tomar forma en la mente de Charles. Dado que la fuente de la inestabilidad de su poder era la culpa, todo lo que tenía que hacer era eliminar esa culpa. Por supuesto, esto no significaba extraer violentamente la fuente de la culpa, sino más bien utilizar un método muy ingenioso para hacerla desaparecer, dado que la culpa de Nicole provenía de su madre, él recurría al viejo refrán: quien ató la campana, debe desatarla. Por supuesto, Charles no podía invocar almas ni resucitar a los muertos. Sin embargo, aunque no podía hacer que la madre de Nicole apareciera realmente, sí podía hacer que pronunciara personalmente las palabras para aliviar esa culpa. En cuanto a cómo hacerlo, bajo el control de su conciencia, Charles comenzó a alterar su apariencia dentro del mundo mental. En poco tiempo, había moldeado su apariencia con precisión para que coincidiera con la de su madre cuando ella estaba viva, basándose en los recuerdos de Nicole. Ese era su método. La imitación. O mejor dicho, la metamorfosis. En sus recuerdos, la apariencia de la madre de Nicole no era deslumbrante. Incluso podría decirse que era bastante común, tan común parecía que una persona más entre la multitud. Charles bajó la mirada hacia su reflejo en el agua de lluvia, confirmó que su aspecto era exactamente como lo recordaba Nicole y luego colocó suavemente su mano sobre la cabeza de ella. Nicole. Una voz suave, completamente diferente de la seca y ronca de antes, sonó suavemente en el oído de Nicole. La voz familiar hizo que Nicole saliera de su ensimismamiento. Giró la cabeza para mirar hacia atrás con incredulidad. En el momento en que vio ese rostro familiar, fue como si hubiera presenciado un milagro increíble, y sus ojos se abrieron de repente. Mamá. Inmediatamente después, los resentimientos que habían estado reprimidos durante tanto tiempo finalmente encontraron una salida. El llanto inundó al instante toda la calle, y las lágrimas brotaron de sus ojos como una represa rota. Se entregó a aquel abrazo familiar, disculpándose sin cesar con su voz juvenil.
Los cuidados que Mateo y Ada Wong le proporcionaron en la realidad, y el cariño que su madre le brindó en sus recuerdos, eran como dos carruajes que corrían en direcciones opuestas, y ella estaba firmemente atada entre ellos, desgarrada y torturada repetidamente, día y noche, por el presente y el pasado. Ese sentimiento era como un dilema irresoluble entre padres adoptivos y padres biológicos. Cada vez que sentía el calor de Mateu, una ineludible sensación de traición y culpa la invasión, e inmediatamente pensaba en la madre que había dedicado su vida a cuidarla. Fue precisamente esta emoción extrema y repetitiva la que, una y otra vez, llevó sus poderes al límite de perder el control. Charles bajó la cabeza, mirando la pequeña figura que sollozaba desconsoladamente contra su pecho. Guardó silencio un instante, luego la abrazó y la consoló con ternura. Mamá, lo siento. Nicole alzó sus ojos llenos de lágrimas para mirar a su madre. Pero antes de que pudiera terminar, su madre levantó una mano para impedir que dijera algo más, con una voz llena de profundo afecto y consuelo. Niño tonto, no tienes que pedir perdón a nadie. Mamá sabe lo que estás pensando. Si puedes tener una vida mejor, mamá debería alegrarse por ti. El mayor deseo de una madre es ver a su hijo vivir feliz y sano, no sumido en la amargura día tras día como ahora. Pero, Nicole quería decir algo más. Sin peros. Su madre alzó una mano para acariciarle suavemente la frente, con un tono amable pero firme. El señor Laurence es una persona muy buena. Le estoy muy agradecida por haber aparecido entonces para llevarte, de lo contrario, me temo que me habría sentido culpable el resto de mi vida. Si es posible, mamá preferiría que afrontaras bien el futuro, idealmente, que siguieras viviendo también para mí. Al escuchar las muestras de cariño que su madre había perdido hacía tanto tiempo, la culpa que la había atormentado durante tanto tiempo se fue disipando gradualmente con el paso del tiempo. Después, los dos charlaron durante un buen rato en la calle vacía. A lo largo de la obra, Charles interpretó el papel de una madre que quería doblemente a su hija. Sin saber cuánto tiempo había transcurrido, y gracias al constante consuelo de Charles, el mundo, originalmente gris, fue recuperando gradualmente su color. El lluvioso barrio de Hell's Kitchen también recibió con agrado un día soleado en esta ocasión. La aterradora sombra que atormentaba a Nicole se desvaneció al instante cuando la luz del sol se filtró a los pies, e incluso la calle adquirió un aspecto completamente nuevo. Así, Nicole se acurrucó en los brazos de su madre durante quién sabe cuánto tiempo, solo cuando dejó de llorar por completo, su madre se puso de pie lentamente. Miró con ternura a Nicole, que estaba en sus brazos. Nicole, tengo que irme. Al oír esto, Nicole miró a su madre con reticencia. Mamá, ¿nos volveremos a ver? Su madre afirmó. Sin duda lo haremos. Pero antes de eso, debes vivir bien. Mamá. Lo haré. Superando su debilidad, Nicole se acercó con firmeza. Charles miró a la decidida Nicole y le acarició la cabecita. Promesa con el meñique. Promesa con el meñique. Realidad. En su silla de ruedas, Charles abrió lentamente los ojos, y un rastro de cansancio inconfundible cruzó su rostro. Charles, ¿cómo estás? Antes de que Mateo pudiera hablar, Logan preguntó primero. Puedes estar tranquilo, ya está resuelto. Charles dejó escapar un largo suspiro de alivio, y una expresión de satisfacción apareció en su rostro, algo envejecido. Vi la ansiedad y el miedo en su corazón, y esos recuerdos que la atormentaban constantemente. Para asegurarme de que el resto de su vida no fuera tan dolorosa, me tomé la libertad de ayudarla a desatar ese nudo en su corazón. Miró a Mateo y le dijo. De ahora en adelante, la cantidad de veces que Nicole perderá el control de sus poderes disminuirá significativamente. Con la guía adecuada, debería poder adaptarse a este poder muy pronto. Al saber que el asunto finalmente se había resuelto satisfactoriamente, Mateo también respiró aliviado. Inmediatamente, dijo solemnemente. Muchas gracias, profesor Charles. Aunque sabía claramente que Charles estaba dispuesto a resolver este asunto principalmente para evitar que Mutante se volviera a ser blanco de críticas públicas. Pero, en cualquier caso, le había hecho un gran favor. Al pensar en esto, la mirada de Mateo se dirigió involuntariamente hacia la parte inferior del cuerpo paralizado de Charles. Profesor Charles, nuestra empresa y Stark Industries han desarrollado recientemente de forma conjunta un equipo que permite a los pacientes paralizados recuperar la capacidad de caminar. Si lo necesita, puedo proporcionarle un juego gratis, incluyendo el servicio de mantenimiento de por vida para el dispositivo.
De lo que hablaba era del Sandevistan, solo que, a diferencia de la versión de combate utilizada por Anki y otros, a lo que se refería ahora era una versión médica especialmente adaptada. La intención original de Tony Stark al desarrollar el Sandevistan era, de hecho, diseñarlo exclusivamente para el combate. Pero en un desarrollo posterior más exhaustivo, descubrió que el Sandevistan, ejecutado en modo exoesqueleto, podía servir completamente como un conjunto de componentes médicos precisos. Dicho componente externo podría ayudar a los pacientes con daños graves en la columna vertebral y los nervios a recuperar el control de sus cuerpos, permitiéndoles volver a ser personas normales. El problema es que, como componente médico, su costo era simplemente demasiado elevado y, además, todavía no se podía producir en masa. Sin embargo, el elevado costo de producción no afectó a su eficacia real como dispositivo médico. En cuanto Charles pronunció esas palabras, sus ojos se iluminaron de repente. Puede que no le importen otras cosas, pero ese equipo que mencionó Mateu, que podría permitir a los pacientes paralizados volver a ponerse de pie, era algo que necesitaba muchísimo. Cabe preguntarse, ¿quién en este mundo no anhela tener un cuerpo sano? Incluso el famoso profesor décimo había pensado en volver a ponerse de pie algún día. Y hoy, ese día parecía haber llegado por fin. Probablemente se trate de un éxito involuntario. Un acto involuntario le había dado la oportunidad de levantarse de nuevo. Eso sí que es algo por lo que estar agradecido. Aunque hizo todo lo posible por contenerse, la voz de Charles no pudo ocultar su entusiasmo. No, 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 si estamos hablando de agradecimientos, debería ser yo quien te los agradezca. Mateo se sintió levemente y aprovechó la oportunidad de invitar a Charles. Profesor Charles, si le resulta conveniente, ¿por qué no me acompaña ahora mismo a la empresa? Casualmente tengo un modelo médico estándar en stock. Una vez que la instalación y la puesta a punto estén completas, calcula que no tardará mucho en poder usarlo sin ayuda. Al percibir la sinceridad que emanaba de Mateo desde su interior, Charles se movió inmediatamente en señal de acuerdo, y su valoración de Mateo en su corazón aumentó aún más. Puntos del sistema +1000, la popularidad del profesor décimo, Charles Francis Xavier, ha aumentado. Capítulo 119. Ada. Sospecho que me hiciste algo durante la detención del tiempo, pero no tengo pruebas. Afuera del quirófano de Umbrella Corporation. En el frío pasillo blanco, Logan estaba sentado en un banco a un lado. Tenía en la boca un puro de alta gama que Mateu Laurence le había regalado hacía poco, y en la mano sostenía una botella de licor recién abierta. Aunque estaba prohibido fumar en la zona del hospital, ¿quién iba a impedírselo si Mateu Laurence lo había permitido? Por lo tanto, los guardias de seguridad del área médica no molestaron a Logan. Inhala, exhala, exhaló una nube de humo. Logan tomó el cigarro con tranquilidad y lo examinó de nuevo. Como era de esperar, sí que sabes disfrutar de la vida. El sabor de este cigarro es un poco mejor que el mío, sin embargo, al licor le falta algo de sabor, comentó con desenfado. Aunque solo había bebido licor de alta calidad una vez, esa única vez le bastó para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo caro y lo barato. Mateu Laurence no lo refutó al oírlo. En cambio, estimulando y extendiendo las manos. No puedo evitarlo. No todo el licor de mi bodega vale más de 2 millones. La botella que estás bebiendo es, en efecto, de una calidad ligeramente inferior a la que te di la última vez. Logan no esperaba que Mateu Laurence admitiera tan fácilmente que esta botella no era tan buena como la anterior. Preguntó con curiosidad. ¿De menor calidad? ¿A qué te refieres con menor calidad? ¿Unos pocas millas? ¿O unas pocas decenas de millas? No mucho, poco más de 1 millón. En comparación con el anterior, la diferencia de precio es más del doble. Al oír que la bebida que tenía delante costaba más de 1 millón, Logan se volvió a guardar silencio. Originalmente, pensó que cuando Mateu Laurence dijo que era de una calidad algo inferior, el precio rondaría las decenas de millas. No se esperaba que, para Mateu Laurence, aunque la nota fuera más baja, 1 millón se considerara la nota más baja. Si uno hiciera los cálculos calculando en esto, probablemente el licor valorado en varias decenas de millas ni siquiera llegaría a su bodega. Pensando en esto, Logan bajó la cabeza y echó un vistazo a la costosa botella de licor que tenía en la mano, luego echó la cabeza hacia atrás y bebió varios tragos, seguidos de una fuerte calada al cigarro que tenía en la otra mano. Era como si estuviera compensando de una sola vez todos los años en los que no había podido disfrutar de esas cosas. Justo cuando estaba haciendo aros de humo, la luz del quirófano, que no estaba lejos de ellos dos, se apagó de repente.
Al ver esto, Logan se incorporó lentamente y giró la cabeza para mirar a Mateu Laurence. ¿Ya se acabó? Mateu Laurence afirmó. Este tipo de cirugía es rápida por naturaleza. La instalación del equipo es prácticamente instantánea. La parte más crítica es la posterior depuración. Además, ha pasado media hora desde que entraron hasta ahora. Es un tiempo razonable. Justo cuando los dos estaban hablando, la puerta cerrada del quirófano se abrió lentamente desde el interior. La persona que se marchó no era otra que el propio Charles. En ese momento, salió del quirófano con un aspecto como si de repente hubiera rejuvenecido 10 años, con los ojos y las cejas llenos de una emoción y una alegría incontenibles. ¿Qué se siente al ponerse de pie de nuevo, profesor Charles? Mateu Laurence lo miró con una sonrisa. Me siento, Charles hizo una breve pausa, como si estuviera tratando de encontrar la palabra adecuada para describir su estado de ánimo actual. Desde aquel incidente, siento que nunca me he sentido mejor que ahora. Debo decir que la tecnología médica de su empresa es de primera categoría mundial. Incluso los músculos de las extremidades inferiores, que durante mucho tiempo han carecido de ejercicio, se recuperarán con tanta rapidez en tan poco tiempo. En el pasado, jamás me habría atrevido a imaginar que la tecnología pudiera desarrollarse hasta este punto. Elogió sinceramente y, mientras hablaba, intentó levantar la pierna para sentir esa fuerza perdida hacía mucho tiempo, controlada por su propia voluntad. Ante los elogios de Charles, Mateu Laurence respondió con modestia. La razón de ser de Umbrella Corporation es buscar el bienestar de la humanidad y beneficiario a la gente. En el futuro, habrá más tecnologías de este tipo, que acabarán llegando a todos los hogares y permitiendo que todo el mundo las utilice. Si cualquier otra persona hubiera escuchado a Mateu Laurence decir esto, probablemente pensaría que solo estaba pronunciando unas palabras vacías y pretenciosas. Sin embargo, Charles, quien realmente se había beneficiado de esta tecnología, demostró que el tono de Mateu Laurence era excepcionalmente sincero cuando dijo esto, poseyendo un inexplicable poder de persuasión. Puntos del sistema más 3000, el profesor X está conmovido por tu espíritu de servicio a la gente y te agradece mucho que le hayas permitido levantarse de nuevo. Puntos acumulados del sistema. 22.000. Recompensa por completar. Megamiceto 1, ya almacenado en el espacio del sistema. La siguiente recompensa se obtiene al acumular 25.000 puntos del sistema. Por favor, hagan buen uso de las recompensas del sistema para beneficiar a la gente los puntos del sistema finalmente han alcanzado el objetivo. Los ojos de Mateu Laurence se iluminaron. Parece que, siempre que se identifiquen las necesidades del usuario, la velocidad a la que se obtienen puntos del sistema es bastante considerable. Por otro lado, Logan miró a Charles de arriba abajo mientras este se ponía de pie de nuevo, con una sonrisa asomando en la comisura de sus labios, y dijo en tono burlón. Charles, parece que esta vez no necesitarás esa silla de ruedas que llevas en el maletero. Corrección, no solo esta vez, tampoco lo necesitarás en el futuro, añadió Mateu Laurence con una sonrisa. Una vez que Nicole superó por completo su demonio interior y Charles se puso de pie de nuevo, el ambiente entre el grupo se volvió inmediatamente mucho más animado. De muy buen humor, Logan no pudo evitar sugerir ir a un restaurante a tomar algo. Mateu Laurence no es empresario. Para estrechar aún más su relación con ambos, los llevó personalmente a un restaurante abierto las 24 horas. Los tres bebieron hasta la mañana siguiente antes de despedirse. Al regresar a la empresa, justo cuando Mateu Laurence abrió la puerta, vio a Ada Wong, que había llegado temprano a la oficina. Al oír que se abriría la puerta, Ada Wong giró la cabeza para mirar a Mateu Laurence, que acababa de entrar, pero inmediatamente apartó la mirada y continuó echando cebo en la pecera. Al ver que Ada Wong no parecía percatarse de lo sucedido la noche anterior, Mateu Laurence se sentó tranquilamente en el sofá, cogió el té negro que ella había preparado con antelación y dio un sorbo. Sigue teniendo el sabor de siempre. Jefe, oí que la habilidad de Nicole se descontroló otra vez anoche. Ada Wong arrojó suavemente el camarón que tenía en la mano a la pecera, mientras su visión periférica miraba vagamente a Mateu Laurence. Mateu Laurence no lo ocultó y asintió con franqueza. Así es. Sin embargo, esta vez se descubrió muy rápidamente y la situación volvió a la normalidad enseguida. Además, gracias a la intervención de otras personas con poderes en aquel momento, el problema que impidió que Nicole perdiera el control se resolvió por completa noche. En el futuro, el número de incidentes similares irá disminuyendo progresivamente. Al oír que la cantidad de veces que Nicole perdería el control en el futuro disminuiría, Ada Wong se alegró mucho.
Así que así son las cosas, viéndolo de esta manera, realmente es algo bueno. Mientras hablaba repentinamente, cambió de tema. Por cierto, después de que llegaste ayer, ¿entras en mi habitación durante la pausa del tiempo? En cuanto se pronunciaban esas palabras, la oficina quedaba sumida en un silencio absoluto. 3 segundos después, Mateu Laurence estabilizó su taza de té y dio otro sorbo, diciendo con aire de superioridad. Por supuesto que no. Tengo que criticarte por esto. Como tu jefe, ¿cómo podría hacer algo así? ¿Es eso así? Ada Wong negó con la cabeza fingiendo estar decepcionada. Eso sí que es una lástima. Si me hubieras hecho algo durante esa pausa en el tiempo, probablemente no me habría dado cuenta, ¿verdad? Mientras hablaba, observó la expresión de Mateu Laurence con una mirada apenas perceptible. Sin embargo, la respuesta que recibió fue nula. Mateu Laurence actuó como si no hubiera oído nada, bebiendo el té negro con expresión tranquila. Al ver que no había recibido ninguna respuesta, Ada Wong miró el moretón que le había aparecido en el muslo. ¿Podría ser que ella misma se haya provocado este moretón? Pensando esto, Ada Wong volvió a mirar a Mateu Laurence. Sospechaba que Mateu Laurence le había hecho algo durante la detención del tiempo, pero no tenía pruebas. Sin embargo, no importaba. En cualquier caso, aunque Mateu Laurence hubiera hecho algo de verdad, ella no diría nada, y punto. Al pensar en esto, simplemente dejó de pensar en lo que había sucedido la noche anterior y continuó alimentando a los peces en silencio. Capítulo 120 Mateo. Yo, Iden, pago dentro de la oficina. Tras el breve interludio con Ada Wong, la mirada de Mateo se posó en el panel del sistema. Las funciones del panel eran tan nítidas como siempre. Excluyendo los gastos de cortajar a varios talentos hace unos días, le quedaban unos 12.000 puntos del sistema. En opinión de Mateu, 12.000 puntos del sistema eran completamente suficientes para optimizar el megamiceto que había obtenido la noche anterior. Pensando en esto, rápidamente colocó el megamiceto en la ranura de optimización y comenzó la optimización. Megamiceto. La raíz del Moe, un antiguo superorganismo fúngico que posee una conciencia colectiva, así como una base de datos de información masiva capaz de registrar, absorber completamente y almacenar el ADN, los recuerdos y las personalidades de los infectados. Puede almacenar los datos de innumerables personas fallecidas y realizar manipulación y transferencia de conciencia. Nota. El megamiceto posee voluntad y pensamientos propios. Debilidades. Conciencia autónoma, autoridad suprema, compatibilidad ultra baja, fortalezas. Base de datos viviente, descarga de personalidad, desarrollo de potencial. Solo 3 debilidades. Mateu miró al megamiceto con cierta sorpresa. Pero pensándolo bien, tenía sentido. En el universo de Resident Evil, el megamiceto podría considerarse casi el arma biológica más perfecta. Además, otros virus siguieron un camino de mejora física. Solo el desarrollo del Emolt se inclinaba hacia la magia y los superpoderes, y teóricamente, incluso podría lograr la resurrección de los muertos. Una existencia tan todopoderosa simplemente no parecía algo que debería surgir del mundo de Resident Evil. Conciencia autónoma. El megamiceto posee un nivel extremadamente alto de autoconciencia, incluso induciendo y negociando con las personas hasta cierto punto, y utilizará el Emolt para controlar subconscientemente a los infectados. Puede optimizarse para 500 puntos del sistema. Autoridad suprema. El megamiceto ostenta la autoridad suprema sobre el Emolt. Incluso un adaptador perfecto solo será su agente. Puede optimizarse para obtener 1000 puntos del sistema compatibilidad ultra baja. Los organismos capaces de adaptarse al megamiceto y al Emolt son extremadamente raros. Solo una fracción muy pequeña de organismos puede adaptarse perfectamente al Emolt. Los organismos que pueden adaptarse simultáneamente al modo electromagnético y desarrollar nuevas habilidades son aún más raros. Puede optimizarse para 5000 puntos del sistema. Su mirada recorrió las 3 debilidades del panel de optimización. Finalmente, la decisión se basó en la compatibilidad ultra baja. 5000 puntos del sistema, mar maldita. ¿Qué baja debe ser la compatibilidad para requerir 5000 puntos del sistema para optimizarla? Mateu murmuraba continuamente para sí mismo, pero al final decidió usar la mitad de sus puntos del sistema para realizar la optimización. Después de todo, si no optimizaba la compatibilidad ultra baja, ni siquiera estaba seguro de ser uno de los individuos compatibles con el megamiceto. Pensando en esto, Mateu le dijo al sistema: optimízalo todo. La optimización de todas las debilidades requiere 6500 puntos del sistema. ¿Desea continuar con la optimización? Optimizar.
Optimizando optimización completada. Con la desaparición de 6500 puntos del sistema, todas las debilidades del Megamiceto fueron eliminadas por completo. Después de hacer todo esto, la mirada de Mateo volvió a centrarse en las fortalezas del Megamiceto. En cuanto a las otras dos fortalezas, Mateo no tenía ningún interés en seleccionarlas. La más importante era la última. Desarrollo del potencial. Por no mencionar la manipulación magnética de Eisenberg, si no recordaba mal, en el DLC de Resident Evil 8, la hija de Ethan, Rose, ya podía sacar cosas de los sueños, ¿verdad? Desarrollo potencial LV1. Después de fusionarse con el EMOL, la capacidad de regeneración y la fuerza física se verán enormemente mejoradas, con una pequeña probabilidad de activar el potencial corporal y poseer superpoderes. Se puede actualizar por 3000 puntos del sistema. Entonces, incluso si la compatibilidad mejora, los superpoderes no se activan al 100%, y si finalmente se despiertan sigue dependiendo de la suerte. La mirada de Mateo se posó en la descripción de desarrollo potencial. Tras un momento de silencio, finalmente optó por actualizar desarrollo potencial. No le gustaban los juegos que dependían de la suerte. Además, creía que la capacidad más importante que le ofrecía el Megamiceto era el potencial de desarrollo, sin tener que depender de la suerte para ver si finalmente tendría éxito. 3000 puntos del sistema desaparecieron instantáneamente. En su lugar, la entrada desarrollo potencial cambió en ese momento. Desarrollo potencial LV2. Después de fusionarse con el EMOL, la capacidad de regeneración y la fuerza física se verán mejoradas, con una alta probabilidad de activar el potencial corporal y poseer superpoderes. Se puede actualizar por 10.000 puntos del sistema. Al ver que el desarrollo potencial había subido al nivel 2, Mateo miró el aviso que requería 10.000 puntos para la siguiente mejora, y sus dedos se crisparon involuntariamente. ¿Por qué solo costaba 3000 puntos pasar del nivel 1 al nivel 2, pero para ascender del nivel 2 al nivel 3 se necesitaban 10.000 puntos? Mateo sentía ahora unas enormes ganas de saludar al sistema, pero, por desgracia, el sistema era como un pez muerto en ese sentido y no reaccionaba en absoluto. Se quedó mirando el llamativo aviso que había detrás y se obligó a dar una excusa al sistema. Esta debe ser la supuesta diferencia entre el 99% y el 100%, aunque la probabilidad de activar el potencial no era realmente del 99%. Pero al menos ya no era una posibilidad remota. Hizo clic para abrir la interfaz de fusión. Mateo colocó al Megamiceto y a sí mismo en la ranura de fusión. Megamicete, Polimeremol, más Mateo Laurence, T más V más Virus G más suero del Duende Verde más suero de Spider-Man, compatibilidad 90%. Nota. Existe un 10% de probabilidad de rechazo, lo que puede provocar la muerte por explosión. Se puede fusionar por 1000 puntos del sistema. 1000 puntos del sistema, podía permitirse esa cantidad de puntos del sistema. Sin embargo, de repente, Mateo pensó en el cuerpo principal excepcionalmente enorme del Megamiceto. Había que saber que el cuerpo principal del Megamiceto era del tamaño de un castillo, si se fusionara directamente con él, ¿también llegaría a ser tan grande como él? Pensando de esta manera, Mateo navegó con facilidad hasta la modificación personalizada y expuso su idea. Quiero reducir el tamaño del Megamiceto para que sea igual al mío. Reducción proporcional. Reduce proporcionalmente el tamaño del objetivo, con un coste de 500 puntos del sistema modificar. Modificando modificación completada. Una luz azul parpadeó, y el icono de Megamicete en la ranura de modificación no cambió en absoluto. Después de hacer todo esto, Mateo volvió a hacer clic para abrir la interfaz de fusión y comenzar el proceso. Paralelamente a la desaparición de los últimos 1000 puntos del sistema, el cuerpo de Mateo también estaba experimentando cambios silenciosos. En ese momento, Ada Wong ya había terminado de alimentarse al cebo y se había dirigido a su oficina privada para trabajar. Por lo tanto, era el único que quedaba en la oficina y no había absolutamente ninguna necesidad de temer ser visto por los demás. Venas de color azul negruzco se deslizaban y se extendían bajo su piel. Al mismo tiempo que el Megamiceto se convertía en parte del cuerpo de Mateo, el virus G también se adaptaba constantemente a la presencia del Megamiceto. Durante este proceso, el rostro y la figura de Mateo cambiaban drásticamente a cada instante. Este cambio era similar a la forma en que Miranda podía cambiar su apariencia a voluntad. La apariencia de Mateo también cambiaba constantemente. Ada Wong, León, Eleanor, Hank, Tony, Logan, Nicole, e incluso animales. En apenas unos segundos, Mateo cambió a través de cientos de rostros y apariencias.
Si otras personas vieran esta aterradora escena, podrían pensar que un Dito había secuestrado su cuenta. Capítulo 121. ¿Mirar a escondidas? Mira a escondidas. Esto se llama observación. No sé cuánto tiempo había transcurrido, pero la apariencia de Mateo Laurence, que cambiaba constantemente, volvió a su forma original. En ese momento, ya poseía la misma capacidad de cambiar de forma que Miranda. Por supuesto, aunque se le llama metamorfosis, el límite superior de esta habilidad es mucho mayor que eso. Al igual que Miranda, él también podía manipular una parte de su cuerpo para separarla de su forma principal y luego dejar que esa parte separada se transformara en la apariencia de otra criatura. Si quisiera, Mateo Laurence incluso podría disfrazarse del clon cuervo de Itachi Uchiha. Al pensar esto, la palma de su mano comenzó a cambiar rápidamente. Un halcón peregrino se zafó de su muñeca, se posó en el alféizar de la ventana e inmediatamente alzó el vuelo. Esta habilidad es bastante práctica. Mateo Laurence observaba todo en la ciudad de Nueva York desde la perspectiva del halcón peregrino. El halcón peregrino sobrevolaba continuamente la torre Stark, con la mirada fija en el interior a través del cristal. En el despacho del ático, Tony charlaba y reía con Pepper, e incluso tenía música puesta. Parece que, en los días en que no había villanos causando problemas, Tony vivía con bastante tranquilidad. Oye. Tony, mira. Hay un pájaro aquí. Pepper, sentada en el escritorio, señaló al halcón peregrino posado fuera de la ventana. ¿Pájaro? ¿Dónde? Tony preguntó inconscientemente, y luego se acercó a Pepper con su copa de vino, mirando hacia afuera en la dirección que Pepper señalaba. En la ventana, un halcón peregrino de plumas brillantes, de aspecto muy típico, estaba allí de pie, mirándolo fijamente en silencio, acicalándose ocasionalmente las plumas de las alas con el pico. Tony se interesó inmediatamente después de ver al halcón peregrino en la ventana. Se giró para mirar el filete que había quedado en la mesa, dio unos pasos rápidos hacia la mesa y cogió un trozo con un tenedor. Luego, extendiendo el filete a través del hueco de la ventana. El halcón peregrino contempló el filete que tenía delante, sus ojos se movían nerviosamente mientras miraba fijamente a Tony. Parecía temer que la salsa le ensuciara las plumas, así que se tambaleó unos pasos hacia afuera, con una expresión de desdén antropomórfico en el rostro. Tony. Tony, este pájaro parece estar mirándote desde arriba, dijo Pepper con expresión burlancia. Puedo ver que también me está mirando desde arriba. Tony frunció los labios. Pero la verdad es que no podía discutir con un pájaro sobre esas cosas. Al ver que el halcón peregrino no comía, Tony, enfadado, se tragó el filete de un bocado y luego aplaudió, intentando ahuyentar a ese pájaro apestoso que lo miraba con desprecio. Sin embargo, el halcón peregrino. Tony, parece que te ha vuelto a engañar. Perder. La boca de Tony se crujiente. Era la primera vez que vio un pájaro tan molesto. Y ni siquiera le tenía miedo a la gente. Al ver que no había manera de ahuyentar a ese pájaro apestoso que lo miraba con desprecio, Tony simplemente dejó de molestarlo, cerró las cortinas y los separó. Mateo Laurence, al ver que ya no quedaba ningún buen espectáculo que ver, chasqueó la lengua, batió las alas y desapareció inmediatamente por la ventana. Esta vez, voló hasta la ventana de la oficina de Ada Wong. La ventana de la oficina estaba abierta. Había dos macetas junto a la ventana. En las macetas crecía un jazmín nocturno exuberante, del que emanaba una tenue fragancia. Ada Wong, vestida con ropa informal, estaba sentada en su silla de oficina, con los dedos desplazándose constantemente por el ratón. A sus pies, un gato smoking yacía en el suelo, sacudiendo la cabeza y la cola, frotándose contra los tacones altos de Ada Wong. De repente, el gato smoking pareció presentar algo, giró su cuerpo regordete y se volvió para mirar hacia la ventana donde estaba Mateo Laurence. En el momento en que el gato smoking vio a Mateo Laurence, activó inmediatamente su forma de Spinosaurus. Haciendo pucheros, saltó de lado hacia la ventana, murmurando constantemente entre dientes. Viejo tilde vaca, ¿qué estás haciendo otra vez? Ada Wong estaba claramente acostumbrada desde hacía tiempo a este gato neurótico que había criado. Al girar la cabeza y ver a Vaca enfrentándose a un pájaro, Ada Wong suspiró con impotencia. Olvídalo, déjalo estar. De todos los modos, hay una ventana de pantalla, así que no puede saltar. Sin embargo, al segundo siguiente, vio cómo el halcón peregrino comenzaba a atraer a Vaca para que arañara la mosquitera de la ventana interior. En apenas unos instantes, el gato rascó la pantalla y el halcón peregrino agarró a Vaca y salió volando a la velocidad del rayo.
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? El gato, atrapado por sus garras, se acurrucó tímidamente formando una bola. Bajo la atenta mirada de Ada Wong, Mateu Laurence hizo girar al gato en el aire y luego lo lanzó de vuelta. ¡Zas! El gato salió disparado por la ventana. El gato, asustado, se metió a toda prisa en su cama, orinando mientras corría y dibujando una larga línea en el suelo. Ada Wong miró la orina de gato en el suelo y al halcón peregrino que sacudía la cabeza hacia la ventana, mientras sus dedos se contraían involuntariamente. Era la primera vez que vio un pájaro tan descarado. Sin embargo, ¿crees que voy a discutir contigo? Ada Wong respiró hondo, calmó sus emociones y luego llamó a una persona para que limpiara la orina de gato del suelo. Tras terminar todo esto, se recostó en su silla para seguir trabajando, mientras Mateu Laurence permanecía ocioso junto a la ventana, vigilando si Ada Wong estaba holgazaneando. El tiempo pasaba segundo a segundo, no sé cuánto tiempo había pasado. Ada Wong giró su cuello, que estaba ligeramente rígido, y levantó la mano para mirar el reloj de su muñeca. 14:30. Uf, Ada Wong respiró hondo y exhaló lentamente. Eleanor, oh Eleanor, será mejor que vuelvas pronto, realmente no me gustan esas ocasiones demasiado formales. Especialmente cuando se trata de hablar de cooperación con los militares, murmuró para sí misma. Mientras hablaba, Ada Wong sacó del armario cercano un traje de mujer para ocasiones formales y, sin cerrar la puerta con llave, se quitó directamente la ropa informal, dejando al descubierto su cuerpo pálido ante los ojos de Mateu Laurence. Justo cuando Ada Wong se estaba cambiando de ropa en la oficina, vestida únicamente con lencería de encaje negro, de repente vio por el rabillo del ojo al halcón peregrino que estaba junto a la ventana, mirándola fijamente. Ella siempre sintió que la forma en que aquel halcón peregrino la miraba era un tanto lasciva. Para comprobar si su suposición era correcta, Ada Wong colocó con cautela la mano sobre el broche que tenía detrás, y entonces se percató de que los ojos del halcón peregrino se habían iluminado. ¿No es esto un poco demasiado humano? ¿Qué tal si te acercas a mirar? Preguntó Ada Wong, invitándolo. Ante la invitación de Ada Wong, el halcón peregrino retrocedió, mostrando una expresión que decía no soy tonto. No solo eso, sino que tocó con el pico el lugar donde estaba parado, indicando. Me quedaré aquí parado observando. Al observar a aquel pájaro apestoso, extremadamente parecido a un humano y con cierta inclinación voyeurista, Ada Wong volvió a mirar la hora en su muñeca, dejó de molestar al halcón peregrino en la ventana, terminó de vestirse rápidamente y se apresuró al lugar acordado. Al ver que ya no quedaba ningún espectáculo interesante que contemplar, Mateu Laurence recuperó al halcón peregrino y lo volvió a posar en su mano. ¿Mirar a escondidas? Mira a escondidas. Eso se llama observar. Además, fue el halcón peregrino el que hizo esas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con Mateu Laurence? Después de que la palma de su mano volviera a su estado original, Mateu Laurence comenzó a percibir cambios más profundos en su cuerpo. Si lo había intuido correctamente, algún tipo de poder en su interior se había despertado tras fusionarse con el molde. Mateu Laurence miró la pecera que no estaba muy lejos. Con un pensamiento, el agua de la pecera pareció caer en un entorno de gravedad cero sin previo aviso, transformándose involuntariamente en una esfera parecida a un pudín debido a la tensión superficial del agua, y flotó hacia la superficie, temblando. Capítulo 122. Manipulación de la gravedad LV4. Una masa de agua flotante envolvió al pez dorado que se encontraba en su interior. El pez dorado que había dentro no percibió ningún cambio en su entorno y continuó nadando tranquilamente como de costumbre. Mateu observó la esfera de agua suspendida. Con un ligero cambio en sus pensamientos, la masa de agua, parecida a un pudín, se dividió lentamente en dos. No me malinterpreten. La habilidad que Mateu despertó no era el control del agua, sino la gravedad. Esto se podía apreciar en el panel personal que tenía delante. Manipulación de la gravedad LV4. Una habilidad especial derivada de la activación del potencial del Emerald. Tras la adaptación y evolución a través del virus G, esta capacidad saltó inesperadamente a un nivel superior. Esta habilidad utiliza al propio usuario como punto de anclaje, permitiendo la manipulación libre de los cambios de gravedad y su dirección dentro de un radio de 500 metros, siendo capaz de ejercer hasta 80 toneladas de gravedad por metro cuadrado. Con un entrenamiento especial, es posible una manipulación más precisa de la gravedad. Mientras su mirada recorría lentamente el panel personal, un destello de alegría y emoción, propio del descubrimiento de un juguete nuevo, brilló en sus ojos.
Aunque instintivamente había comprendido la existencia y el método de uso de esta habilidad tras fusionarse con el molde electrónico, Mateo se sintió increíblemente emocionado tras ver la descripción del sistema. Vale. Otro juguete nuevo. Con esta habilidad, debería poder disfrazarla como telequinesis. Como todo el mundo sabe, la telequinesis de Mateo es falsa. Pero ahora, la habilidad de la telequinesis tiene un disfraz sustituible. Pensando esto, Mateo unió las masas de agua flotantes en una sola y las depositó con firmeza. Luego intenté aplicar una gravedad hacia arriba para despegar. Fue muy cuidadoso durante este proceso. En primer lugar, por su propio bien, y en segundo lugar, porque todavía trabajaba en la oficina. Hacía poco que había pagado para que repararan la oficina y no quería gastar dinero en arreglarla de nueva. Tras ajustar con precisión la gravedad, Mateo finalmente logró flotar. La sensación de flotar era bastante buena. Si tuviera que describirlo, era como caer en agua salada altamente concentrada, donde incluso si quisieras hundirte, la fuerza te elevaría hacia arriba. Sin embargo, flotar es sencillo. Para lograr un verdadero vuelo, probablemente se requerirá un largo período de adaptación y práctica. En el período siguiente, Mateo comenzó un entrenamiento a puerta cerrada. Desde adaptarse al vuelo, hasta usar con precisión la gravedad desde diferentes direcciones para desenroscar una botella de agua mineral, y luego recortar el carácter Fu en una hoja de papel A4. Diversos aspectos del entrenamiento permitieron a Mateo adaptarse a este poder en aproximadamente 2 meses. Por supuesto, también se produjo un pequeño incidente durante esos 2 meses. Se trataba del préstamo estudiantil con intereses bajos que finalmente se anunciaba al público a través de las operaciones de Mateo, Osborne, Tony, Kingpin y otros. De esta forma, Mateo obtuvo otra vía para generar ingresos a través de los puntos del sistema. Aunque no existía ninguna propaganda específica sobre la gratitud, este préstamo estudiantil de la marca Great Compassionate Mateo, que lleva el nombre de Mateo, podría ayudar a más personas y, al mismo tiempo, hacerles comprender quién proporcionó este préstamo a bajo interés. Por lo tanto, los ingresos de puntos del sistema eran bastante sustanciales, a veces incluso superando la producción del orfanato. Con una fuente de ingresos adicionales, la velocidad de acumulación de pases también se acelerará significativamente. Durante estos 2 meses, Mateo logró obtener a Eveline y Eisenberg de los pases y realizó mejoras exclusivas en ambos. Mateo gastó 2000 puntos del sistema para eliminar por completo el defecto de envejecimiento acelerado de Eveline, y luego gastó otros 4000 puntos del sistema para mejorar aún más sus capacidades mentales. En los días que siguieron, Eveline se convirtió en una de las guardaespaldas exclusivas de Mateo, utilizadas específicamente para detectar ataques provenientes del plano mental. Eveline, en cuanto a maestro de artes marciales Eisenberg, Mateo le realizó algunas mejoras físicas y lo hizo unirse a Oscorp Industries. Si no recordaba mal, Eisenberg, en la obra original, tenía ciertas aptitudes para la investigación y también disponía de una fábrica mecánica junto a Miranda. Su incorporación a Oscorp Industries podría considerarse la mejor manera de aprovechar su potencial. Pasó otro medio mes. Mateo miró a Eveline, que llevaba un vestido gris oscuro y cuyo peinado ya no era tan sombrío, y preguntó: Eveline, ¿ha habido algún avance por parte de Miranda? Eveline se acercó al oír esto. Hoy se ha avanzado mucho. Tras más de medio mes de tortura psicológica e interrogatorios, se ha aclarado la ubicación del megamiceto. Las tropas pueden partir en cualquier momento que se desee para llevar a cabo la misión de recuperación. En ese momento, Eveline no se comportó como la niña molesta de Resident Evil 7. Quizás fue por reverencia a su maestro, Mateo, o quizás por la completa corrección de sus propios defectos, pero la personalidad de la Eveline actual era mucho mejor que en el juego, luciendo en todo sentido como una buena asistente. Al escuchar la respuesta de Eveline, Mateo se acercó con la cabeza en señal de comprensión y se bebió el té de su taza de un trago. Siendo así, entonces pongámonos en marcha. Recuperar el megamiceto salvaje. La bruma se cernía sobre el mar, haciendo que todo bajo el cielo nocturno pareciera sombrío. Un helicóptero militar surcaba la oscuridad en lo alto. El sonido de sus hélices cortando la noche a gran velocidad era agudo y persistente, pero no atraería la atención de nadie. En la cabina, el equipo de Anki y el equipo de León estaban sentados en lados opuestos, lanzándose bromas de vez en cuando. No fue hasta que una voz se escuchó por el walkie-talkie diciendo: hemos llegado a la zona designada, que todos guardaron silencio al mismo tiempo. Las risas previas parecían haber sido cortadas por una cuchilla, dejando solo seriedad y calma en sus rostros antes de la misión.
Atención a todas las unidades, hemos llegado a la zona designada. Reconocimiento completado, el aterrizaje en paracaídas puede proceder. Las puertas laterales se abrieron lentamente. Cuando se lanzó una barra luminosa desde un lado, los dos equipos comenzaron a realizar aterrizajes ordenados en paracaídas, dirigiéndose respectivamente hacia sus zonas designadas. El pueblo, bajo el manto de la noche, era tranquilo. Estaba impregnado por todas partes del ambiente único de un pequeño pueblo nórdico. Al ser un pueblo de montaña, este lugar no ofrece actividades como vida nocturna. Aquí la gente trabajaba al amanecer y descansaba al atardecer. Aunque no podían dormir por la noche, a lo sumo se limitarían a poner en marcha el plan de creación de humanos y no se darían cuenta en absoluto de que habían llegado forasteros a la aldea. Mientras los soldados desembarcaban en el pueblo uno tras otro, se volvió a oír un sonido procedente del walkie-talkie. Confirmar el estado del personal. El estado del personal es normal. Anki y León respondieron simultáneamente. Comienza la operación. Sí. Las dos unidades, como una manada de lobos en la oscuridad, avanzan a gran velocidad. Al personal de cada unidad se le había inyectado el virus T y una versión debilitada del sueño del Duende Verde, por lo que, incluso cargando decenas de kilos de equipo y caminando por los caminos nevados del pueblo, su velocidad no disminuyó en absoluto. Y en este cielo nocturno cubierto de nubes y niebla, una figura, casi invisiblemente oculta, permanecía de pie entre las nubes, su mirada recorriendo esta zona cubierta de nieve. Pronto, su mirada se fijó en un lugar determinado. Allí, una voz etérea lo atraía a través de una conexión mental: parientes, mi familia, venir, capítulo 123 Mateo. Quiero convertirme en el hombre que está en la cima de la cadena alimentaria. ¿Del mismo tipo? Al oír la voz intermitente en su mente, Mateo, que estaba en las nubes, hizo una breve pausa. Alguien que pudiera considerarlo del mismo tipo, y en este lugar, debe ser el Megamiceto. Al pensar en esto, Mateo respondió inmediatamente a la voz en su mente. Otil de mi compañero, ¿dónde estás? Quizás nunca antes había visto a alguien de su misma especie, y mucho menos había conversado con nadie. Al escuchar la respuesta de Mateo, el Megamiceto se emocionó aún más, y su voz intermitente se llenó de una sensación de felicidad y alegría. Bajo, piedra, cueva, una cueva. Si no recordaba mal, Miranda descubrió por primera vez el Megamiceto en una cueva. Visto así, es probable que el Megamiceto no hubiera movido su nido en 100 años. Pensando en esto, Mateo respondió de nuevo. Espérame, iré a buscarte enseguida. ¿Ahora mismo? Preguntó el Megamiceto, confundido. Significa muy pronto. Bien. Esta vez, el Megamiceto simplemente respondió con una palabra y luego guardó silencio. Mientras escudriñaba las vastas montañas nevadas que se extendían a sus pies, Mateo sacó el walkie-talkie de su bolsillo. Atención a todas las unidades. Informe inmediatamente de cualquier cueva sospechosa. Salvo circunstancias especiales durante esta misión, está prohibido el uso de armas de área de efecto. La razón por la que prohibió el uso de armas de área de efecto fue que Mateo temía que sus subordinados no supieran qué estaban viendo y confundieran al Megamiceto con un arma biológica electrónica y simplemente lo harían explotar con bombas. Para evitar semejante error, era mejor prohibir el uso de armas de área de efecto. El objetivo de esta misión es buscar los materiales de investigación que dejó Miranda. Si se encuentran registros de investigación escritos o resultados experimentales, deben ser recuperados intactos y no deben ser destruidos. Sí, señor. Finalizando la llamada. Mateo fijó su mirada en el lugar de la señal donde el Megamiceto había estado hacía apenas unos instantes. Inmediatamente, la dirección de la gravedad cambió y se convirtió en una mancha borrosa, apareciendo sobre la fuente de la señal en un abrir y cerrar de ojos, donde se detuvo de repente. No dejes que su maniobra parezca similar a la de Superman. En realidad, fue bastante diferente. Por muy rápido que vuela Superman, no se ve afectado en absoluto cuando se detiene bruscamente, pero Mateo es diferente. Debido a que solo cambió la dirección y la fuerza de la influencia de la gravedad, era más como si la gravedad lo lanzara, y detenerse significaba ser atrapado bruscamente por ella. Tanto ser lanzado como ser atrapado requería que su cuerpo pudiera soportar esa fuerza. De lo contrario, antes incluso de poder despegar, su carne y sus huesos simplemente se desprenderían, dejándolo como un escorpión humano. Por lo tanto, este tipo de operación requeriría una adaptación a largo plazo. De lo contrario, incluso Mateo, el usuario, sería incapaz de mantenerse en pie después de usar esta habilidad, sintiéndose mareado y desorientado. Mateo bajó la mirada hacia sus pies.
Debajo de él no había una cueva, sino una enorme roca que formaba parte de la cordillera. Por supuesto, ya había previsto que el suelo bajo sus pies no fuera un pasaje directo a la cueva donde residía el megamiceto, así que planeó abrir un pasaje allí mismo. 80 toneladas de gravedad por metro cuadrado. Solo necesitaba aplicar la gravedad en dos direcciones diferentes en un mismo plano para hacer que una roca sólida se partiera fácilmente. Y solo tenía que esperar a que la montaña abriera una pequeña grieta, se convirtiera en una niebla de sangre y se deslizara dentro para completar la misión. Plan exitoso. Lo pensé y lo hizo. Mateo quedó suspendido en el aire, mirando hacia sus pies. A medida que sus pensamientos cambiaban, toda la montaña comenzó a temblar ligeramente. Crack crack, la roca de la montaña, que había sido una sola entidad, se desintegró repentinamente en ese momento, como si un terremoto hubiera partido la corteza a la fuerza. Aprovechando la oportunidad, la figura de Mateo se convirtió en niebla, y se zambulló directamente. Como dice el refrán. Al principio era muy estrecho, apenas dejaba pasar a una persona, pero después de caminar unas cuantas docenas de pasos, de repente se abrió. Tras descender en picado unos cientos de metros, la estrecha escena que tenía ante sus ojos se amplió repentinamente. Vaya. La figura de Mateo se recompuso y miró hacia el enorme hueco dentro de la montaña. No esperaba que existiera un lugar así dentro de esta montaña. Miró el hueco que tenía delante, lo suficientemente grande como para albergar una gran villa, y sus ojos se iluminaron. ¿Y tú, sigues escondido aquí? Al contemplar el megamiceto, que estaba suspendido en el centro de la cueva como una telaraña mediante horribles filamentos fúngicos, una sonrisa de te encontré apareció en el rostro de Mateo. El megamiceto que tenía delante estaba compuesto por una gran cantidad de moho negro y todo su cuerpo se asemejaba a un capullo de flor cerrado de 4 pétalos. El brote medio 100 metros de largo y subía y bajaba con el tiempo, como un corazón que late sin cesar. Mismo tipo de, tú, has venido, la emoción en las palabras del megamiceto era aún más evidente. Los enormes pétalos que cubrían su cuerpo se abrieron silenciosamente, revelando el cuerpo rosado, de aspecto infantil, que se escondía en su interior. Así es, estoy aquí. Mateo flotaba en el aire, mirando al megamiceto que tenía delante. Sin embargo, ante la llegada de Mateo, el megamiceto se hizo la pregunta que llevaba en el fondo de su corazón, en medio de su emoción. Pero, ¿por qué eres tan pequeño? Como un animal de bajo nivel, el megamiceto percibió silenciosamente la presencia de Mateo frente a él. No entendía por qué su especie anterior era tan pequeña, igual que esos animales de bajo nivel que la veneraban. ¿No debería ser su propia especie tan grande como ella misma? Pero ya no importaba. En fin, era hora de fusionarse, como uno solo. El megamiceto reveló repentinamente su verdadero propósito y sus colmillos. Inmediatamente después, una gran cantidad de filamentos fúngicos se precipitaron frenéticamente hacia la posición de Mateo, pareciendo a primera vista una marea negra en constante movimiento. Ante el repentino ataque del megamiceto, Mateo no se sorprenderá en absoluto. Por el contrario, él había venido aquí con el mismo propósito. Después de que el megamiceto dentro de su cuerpo descubriera que había otro de su especie allí, una codicia y un apetito inimaginable surgieron en él, por lo tanto, no había venido aquí para una reunión de victoria, sino para aceptar activamente una invitación a una batalla de vida o muerte en la que todos se abalanzarían sobre él. Mateo miró de reojo los filamentos de hongos que se acumulaban bajo él, pero los ignoró y, en cambio, extendió la mano, intentando alcanzar la masa roja de hongos que se asemejaba a un bebé. Cuando ambos lados entraron en contacto, el Emolt dentro de Mateo se estalló con un poder devorador aterrador. Era como un lobo salvaje que llevaba mucho tiempo hambriento, devorando con voracidad todo lo que se encontraba a su paso. Por supuesto, no era solo el megamiceto dentro de Mateo el que hacía esto. El megamiceto salvaje frente a él también intentaba constantemente devorar a este congénere que tenía delante. Y para acelerar este proceso, el megamiceto salvaje incluso construyó activamente un capullo para rodear completamente a Mateo. Por supuesto, esto era exactamente lo que él quería. Una gran cantidad de filamentos fúngicos llenaron todo el espacio y se retorcían. Pronto, el megamiceto salvaje descubrió que había algo diferente en este compañero que tenía delante, si hubiera que decirlo, sería que, aunque la especie anterior tuviera componentes de moho, no era pura. Era como si alguien hubiera echado más de medio tazón de guijarros en un tazón de arroz, y al masticarlo casi se le rompían los dientes. No solo eso, esta falta de pureza no tuvo un efecto negativo en Mateo.
Al contrario, hizo que este compañero no solo devorara a una velocidad asombrosa, sino que también fuera inesperadamente difícil de masticar. Pronto, el megamiceto salvaje se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. La mayor parte de su cuerpo ya había sido absorbida por Mateu. El capullo que había preparado meticulosamente se había convertido ahora en una prisión que se atrapaba a sí misma. Capítulo 124. Mateo más un montón de sufijos olas gigantescas de micelio luchaban frenéticamente dentro de la cueva. Eran como una enorme masa de pelo licuado, que golpeaba constantemente contra las paredes de la cueva bajo el control del megamiceto, intentando interrumpir el ritual de devoración. Lamentablemente, llegado este punto, ya no era algo que pudiera interrumpirse simplemente porque uno quisiera. Mateo era como un agujero negro que devoraba constantemente todo lo que le rodeaba, tirando y arrastrando frenéticamente el cuerpo principal del megamiceto. Primero las extremidades, luego el cuerpo y finalmente la cabeza, silbido, silbido, silbido. Al sentir que su cuerpo desaparecía poco a poco, el megamiceto dejó escapar continuos y dolorosos gemidos. Déjame en paz, ten piedad de mí, el megamiceto repitió su súplica de misericordia a Mateo una y otra vez. Aunque no hubo fluctuación en su tono, el deseo de supervivencia que lo impregnaba era excepcionalmente evidente. Sin embargo, Mateo hizo caso omiso. Permaneció concentrado en comer, impulsando el micelio dentro de su cuerpo para devorar al megamiceto que tenía delante. A medida que el moho electromagnético dentro de Mateo se fortalecía, el vórtice de consumo dentro del capullo se hacía aún más pronunciado. El tiempo pasó, aunque él no sabía cuánto. El megamiceto, de casi 100 metros de largo, había desaparecido. En su lugar, flotaba en el aire una criatura humanoide. A medida que este megamiceto, que había vivido quién sabe cuánto tiempo, era devorado por completo, el micelio que lo rodeaba comenzó a calcificarse y a desprenderse rápidamente. Eructo tilde Mateo eructó simbólicamente. En cuanto a sentirse lleno, no sentía ninguna sensación de saciedad. La única sensación que tenía era que su nivel de vida había subido un grado. No solo habían cambiado los valores numéricos, sino que Mateo también tenía mucha más información dentro de su cuerpo. Aunque lo denominábamos información, en realidad se trataba más bien de fragmentos de recuerdos y conciencia. Todos estos fragmentos de memoria fueron preservados por el megamiceto a lo largo de miles de años. Entre ellas, incluso vio a la hija de Miranda. Por supuesto, estos recuerdos no interfirieron con los propios recuerdos de Mateu. Eran como la diferencia entre vivir experiencias de la vida real y ver una película. Una es cuando uno percibe claramente el yo, y la otra es cuando se ve una película en la pantalla desde la perspectiva del yo. Las dos sensaciones eran muy diferentes. Para averiguar qué había cambiado, Mateu volvió a abrir su panel personal. Con un destello de luz, el panel personal apareció ante sus ojos. Nombre: Mateu, hospedador del virus T más V más G más Moe más suero del Duende Verde más suero de Spider-Man. Habilidades se omiten las que no han cambiado. Evolución regenerativa LV4. En el uso diario, un daño al cuerpo inferior al 80% no tendrá ningún impacto. Tras la regeneración, las partes dañadas se vuelven más resistentes y difíciles de dañar. El tiempo de regeneración de las extremidades se reduce en 3 segundos. Al entrar en contacto con la sangre, puede recuperar rápidamente órganos importantes como el corazón y el cerebro. Fuerza monstruosa LV6. Tu fuerza ahora es capaz de luchar contra un Hulk y una abominación normal y enfadados, y estás completamente a la par en términos de fuerza. La velocidad máxima que puede alcanzar al correr a toda velocidad es de 180 metros por segundo. Atomización de sangre LV2. Puede descomponerse en niebla de sangre para moverse a alta velocidad, durante lo cual es inmune al daño físico de bajo nivel. Resistencia nivel 3, reflejos neuronales, evolutivo evolución dirigida LV1, manipulación de la carne LV3. Puede manipular significativamente la carne para convertirla en armamento y armadura. El rango de control ha pasado de una sola ubicación a todo el cuerpo. Manipulación de la gravedad LV4, avatar LV3. Puede cambiar libremente su apariencia y hacer que su cuerpo se transforme en cualquier criatura que conozca. Descarga de conciencia LV2. Después de que una persona infectada con Emolt muera, puedes interceptar y retener la conciencia del objetivo, y cuando haya un portador adecuado, descargar al objetivo en un cuerpo para resucitarlo. División LV2. Como megamicete en sí mismo, puedes dividir el Emolt. Sublimación de la vida LV1.
La conciencia que has absorbido servirá como primera línea de defensa para tu espíritu, contrarrestando los ataques a nivel mental. He terminado de navegar. Mateo se siente satisfecho. Si no recordaba mal, antes no poseía la habilidad de sublimación de la vida. Esto significa que obtuvo esta habilidad tras devorar al megamiceto que tenía delante. Defensa mental, ¿eh? Murmuró Mateo para sí mismo. Aunque no creía que esta habilidad pudiera bloquear al profesor décimo, seguía siendo útil para bloquear a usuarios con otros niveles de capacidad mental. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. De lo contrario, ¿para qué necesitaría a Eveline? Justo cuando Mateo estaba experimentando con atención los cambios en varias partes de su cuerpo, la inconfundible voz de León se escuchó a través del walkie-talkie. Jefe, hemos reunido todos los materiales que solicitamos. Después de que regresamos, ¿quieres darle otro aumento a nuestro equipo? Dijo León medio en broma. ¿Un aumento? Sí. Si León estuviera solo, como en la trama original, podría decir, mi salario es realmente alto. Pero ahora, como capitán del equipo, naturalmente tenía que encontrar la manera de asegurar beneficios para los miembros de su equipo. De lo contrario, ¿no habría sido capitán en vano? Ante la petición de aumento de sueldo de León, Mateo hizo una pausa de unos segundos y luego afirmó. ¿Qué te parece esto? Tanto tu equipo como el equipo de Hank verán incrementados sus salarios en un 20%. Al enterarse de que Mateo le había dado un aumento directamente, León no pudo evitar tener una opinión aún mejor de Mateo. Al fin y al cabo, se trataba de dinero real, y además, su jefe hacía un gran trabajo tanto tratando con la gente como gestionando los asuntos. Sobre todo porque supo que, para ayudar a los estudiantes, Mateo había lanzado específicamente un préstamo estudiantil con intereses bajos. Aunque el nombre no sonaba muy bien, este enfoque era diferente al de aquellos políticos estadounidenses que solo se dedicaban a hablar por hablar. El sistema te otorga más 100 puntos, León S. Kennedy te aprueba aún más. La llamada terminó. León volvió a colocar el walkie-talkie en su sitio. Tras girar la cabeza para observar a los hombres lobo que se abalanzaban a lo lejos y a sus compañeros luchando contra ellos, inmediatamente compartió la buena noticia del aumento de sueldo. Todos, el jefe dice que cuando este asunto termine, nuestros salarios aumentarán un 20%. La voz de León no era fuerte, pero se oía con total claridad en medio del caótico tiroteo. Los miembros del equipo que oyeron la voz se emocionaron de inmediato e incluso apretaron los gatillos con más fuerza. León, ¿qué pasa con nuestro equipo? Hank pateó y destrozó a un hombre lobo que estaba a punto de acercarse, preguntando en voz baja. ¿Vuestro equipo, León los mantuvo en vilo. El equipo de Hank aguzó el oído. Tras despertarles el interés lo suficiente, León finalmente les informó de que los salarios de ambos equipos se incrementarían simultáneamente. ¡Wow! Que viva el sueldo. Gritó un miembro del equipo. No. Viva la empresa. Corrigió otro miembro del equipo. En cuanto se dijo esto, otros miembros del equipo lo corrigieron. No. Debería ser larga vida al señor Lawrence. Exacto. Larga vida al señor Lawrence. En medio de los vítores, Hank dijo en voz baja. Después de que regresemos, comeremos barbacoa, yo invito. Entonces, ¿que viva la barbacoa? Dijo un miembro del equipo de Hank con cierta timidez. Los demás se miraron entre sí, y luego a su capitán. No podía creer que alguien tan frío como Hank les invitara de repente a una barbacoa a esas horas. ¿Podría ser que su atributo de dios de la muerte estuviera a punto de activarse? Si ese fuera el caso, aún podría comer la barbacoa que mencionó Hank. Capítulo 125. ¿Qué es la adulación comercial? Reclinarse. El tiempo pasó volando. Había transcurrido un mes completo desde el día en que se recuperó el megamiceto. Y esta misma mañana, Eleanor, que había estado de viaje de negocios, finalmente respondió a un mensaje. La empresa fundada por Aldrich Killian fue adquirida con éxito por Eleanor anoche, y él estaba dispuesto a trabajar para la compañía. Esta noticia dejó a Mateo muy satisfecho. Al menos todos esos días de trabajo de campo no habían sido en vano. Finalmente, el fundador de Extremis había sido capturado. Sin embargo, según la cronología actual, era muy probable que Aldrich Killian aún no hubiera desarrollado realmente Extremis. Para garantizar el éxito de esta tecnología, el equipo de Umbrella Corporation tendría que intervenir y prestar asistencia. Señor Killian, he oído hablar mucho de usted. Mateo miró a Aldrich Killian, que había estado esperando en la puerta del nivel experimental, y se adelantó para estrecharle la mano, con los ojos llenos de sonrisas.
Señor Laurence, el sentimiento es mutuo. Yo también he oído hablar mucho de usted. Aldrich Killian sonriendo y le estrechó la mano. Los dos se conocieron y comenzaron una ronda de halagos comerciales habituales. Eleanor, que seguía a Mateu, los observó a los dos y las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente. Todavía recordaba la actitud de Aldrich Killian antes de que lo convencieran. Esa actitud de mejor ser la cabeza de un pollo que la cola de un fénix y su expresión de Mateu Laurence. ¿De dónde salió este chico salvaje? Eran mundos aparte de su aspecto actual. Y la actitud de Mateu también fue bastante interesante. Inicialmente, cuando Mateu vio que Eleanor tardaba mucho en enfrentarse a Aldrich Killian, pensó en simplemente enviar a Bullseye para que le diera una oportunidad. Cuando habló con Eleanor sobre ello, su tono estaba lleno de este tipo no sabe lo que le conviene, que ve la dura realidad del mundo, sin rastro alguno de cortesía. Pero hoy, al reunirme, su comportamiento anterior desapareció por completo, siendo reemplazado únicamente por la adulación comercial de eres el talento que necesito y he estado a la deriva durante media vida sin encontrar un maestro sabio. Es una verdadera lástima que nos hayamos conocido tan tarde. Los tres caminaron juntos por el nivel experimental. Aldrich observó a su alrededor los equipos y la tecnología de primer nivel que había en el nivel, sin estar seguro de si seguía haciendo halagos comerciales o si realmente suspiraba con admiración. Como era de esperar, un gigante mundial como Umbrella Corporation, aunque solo sea un laboratorio, es algo que mi pequeña empresa solo puede admirar. Aldrich observó a los investigadores, que trabajaban sin descanso en el laboratorio, con un destello de luz en los ojos. La organización AIM que fundó no era, en realidad, de pequeña envergadura. Pero en comparación con Umbrella Corporation, parecía algo exagerado, y ni siquiera había visto antes algunos de los equipos experimentales que había allí. Señor Laurence, ¿puedo preguntar qué es eso? Aldrich señaló un frasco de vidrio que no estaba muy lejos. Dentro del frasco de vidrio había un cerebro cuya superficie aún se retorcía. ¿Eso? Esa es la biocomputadora de nuestra compañía, cuyo nombre en clave es Verónica. Es la herramienta principal que ayuda a los investigadores a realizar cálculos experimentales e investigaciones, presentó Mateu con generosidad. Su talento para la investigación es único. No encontrará a nadie igual en toda la empresa. En el futuro, sea cual sea el tema que necesites investigar, podrás contar con él para que te ayude. Aldrich quedó impactado por la presentación de Mateu. Era la primera vez que vio un bioordenador de verdad, y uno específicamente diseñado para fines de investigación. Realmente se necesita una gran empresa. Viendo así, había subestimado a Umbrella Corporation anteriormente, él revisó tu proyecto de investigación. Mateu llevó a Aldrich a una sala reservada para investigadores de alto nivel. Extremis, una revolucionaria tecnología de reparación genética, concebida para la regeneración médica y la mejora humana. Es decir, crear supersoldados y curar a los discapacitados. Esto provocará que el cerebro confunda todo el cuerpo con una enorme herida que necesita reparación constante. Entonces el cerebro ordenará al cuerpo que se repare continuamente según el plan maestro, logrando así efectos como la regeneración de las extremidades. Mateu enumeró los efectos de Extremis uno por uno, provocando que los párpados de Aldrich se crisparan mientras escuchaba. Jamás se habría imaginado que alguien ajeno a su empresa revelaría directamente los secretos más importantes de la misma y expondría sus propias ideas durante su primera reunión. ¿Qué clase de aterradora capacidad de inteligencia debe ser esta? En ese momento, la arrogancia que anidaba en lo más profundo del corazón de Aldrich se fue desvaneciendo gradualmente, y por primera vez, se vislumbró un atisbo de cautela en sus ojos al mirar a Mateu. Ya que el señor Laurence lo sabe, ¿qué opina de mi proyecto? Aldrich estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en Mateu. Mateu suena al oír esto. Señor Killian, para serle sincero, soy muy optimista con respecto a su proyecto. Esta es también una de las razones por las que quería reclutarte. Por un lado, es gracias a Extremis. Por otro, es tu talento. Así que no tienes que preocuparte de que recace tu proyecto después de que te incorpora a la empresa, al contrario, le proporcionaré asistencia técnica. Justo cuando Mateu estaba hablando. Llamaron 2 veces a la puerta del laboratorio y luego la abrió. Era Thomas. Al ver a Mateu, Thomas lo saludó apresuradamente. Hola, jefe, luego miró a Aldrich. Este debe ser el señor Killian. Antes de que llegaras, el jefe ya me había avisado de que te unirías a nuestro equipo. Él es Thomas Chips, también subdirector del departamento de investigación, presentó Mateu con una sonrisa.
Si no tienes ninguna objeción, te unirás a su equipo a partir de ahora. Por supuesto, ustedes dos son iguales, no superior y subordinado. Al oír que eran iguales, el disgusto en los ojos de Aldrich finalmente se disipó. Vende su empresa y únete a otra era comprensible para él, pero empezar desde cero, él no estaba dispuesto. Al saber que al ingresar en la empresa ocuparía un puesto de alto nivel, Aldrich se sintió un poco mejor. Miró a Thomas y le dijo: Señor Chips, de ahora en adelante seremos compañeros, así que por favor, cuide de mí. No se preocupe. Nuestro grupo prestará especial atención al talento que le haya presentado personalmente el jefe. Thomas sonriendo y le estrechó la mano, con los ojos entrecerrados brillando de escrutinio. Quería comprobar si ese talento, recomendado personalmente por el jefe, era realmente un talento como se rumoreaba, y no solo un tonto que solo sabía hablar por escrito. Al ver que las dos partes se llevaban tan bien, Mateo se puso de pie lentamente. Ahora que ya os habéis presentado, podéis volver al trabajo. Bien, Mateo miró a Thomas. ¿No extrajiste 3 viales de sueño del cuerpo de Eisenberg? Saca uno y dáselo a Eleanor. Entendido. Thomas ascendió. Señorita Eleanor, por favor sígame. Está bien, después de terminar todo esto. Tras salir del nivel experimental, Mateo sacó tranquilamente el teléfono del bolsillo lateral de su pantalón. En la pantalla del teléfono, se muestra un mensaje de Ada justo en el centro. Ada. Jefe, la Jane Foster que me pidió que rastreara ha llegado a Nuevo México. ¿Cuál es su próximo plan? Capítulo 126. Un martillo que cae del cielo. Mi nombre es Jane Foster y soy astrofísica. Recientemente, descubrí 17 tipos de perturbaciones atmosféricas regulares en los datos. Estos fenómenos no se ajustan a ningún modelo meteorológico conocido, así que, para investigar los principios que los rigen, decidió ir a Nuevo México a realizar trabajo de campo. En el camino, conocí a un entusiasta de la astronomía llamado Mateo Laurence. Tras conocerlo un poco mejor, descubre que este hombre llamado Laurence era en realidad un heredero adinerado que permanecía oculto. No solo proporcionó a nuestro equipo nuevos equipos de investigación, sino que también nos facilitó un vehículo completamente nuevo, lo que aumentó significativamente su importancia en el equipo. Después de todo, lo único de lo que no puedes prescindir al realizar una investigación es del dinero. Y el apoyo de un patrocinador financiero a veces es incluso más importante que los propios investigadores. Noche. Nuevo México. Dentro de un vehículo recreativo grande y modificado. Jane Foster estaba sentada en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el instrumento que tenía delante. Sentados detrás de ella estaban su mentor, el Dr. Eric y una becaria recién llegada, Darky. Eric permanecía de pie en la espaciosa cabina, con una taza de café humeante en la mano. Aunque llevaba unos días en ese vehículo, era la primera vez que veía una autocaravana de tan alta gama. Eric tomó un pequeño sorbo de café y dijo con calma: Jane, no tiene sentido esperar así. Las 17 perturbaciones atmosféricas regulares que mencionaste podrían ser simples coincidencias. No demuestran nada. Junto a ellos, Darky jugaba aburridamente con la consola de videojuegos que Mateo le había regalado, y añadió: Sí. Miren, el señor Laurence ya nos ha proporcionado equipos e instrumentos tan avanzados, y aún no hemos capturado nada hoy. Ante su escepticismo, Jane Foster argumentó: He podido rastrear las últimas 17 perturbaciones atmosféricas hasta el segundo, ¿acaso eso no demuestra algo? Jane, eres astrofísica, no cazadora de tormentas. Pero ya te lo dije, las perturbaciones atmosféricas están estrechamente relacionadas con mi investigación, dijo Jane Foster con seriedad. Además, Eric, ¿de verdad crees que te habría pedido que volaras hasta aquí si no hubiera nada allí? Además, el señor Laurence ha pagado muchísimo dinero para financiar mi investigación. No puedo simplemente dejar que todos esos gastos se desperdicien. Jane Foster miró a Mateu, que estaba sentado en el asiento del conductor. Al oír que lo mencionaban, Mateu se encogió de hombros con indiferencia. Está bien. Este dinero no significa nada para mí. Considéralo unas vacaciones. Pero la verdad es que estoy bastante interesado en su proyecto de investigación. Justo cuando estaban hablando, el cielo, originalmente completamente negro y envuelto en nubes oscuras, reveló de repente un espectáculo colorido similar a una aurora boreal. Esta escena interrumpió su conversación, atrayendo la mirada de todos hacia las nubes lejanas. ¿Qué es eso? Jane Foster observará con curiosidad los datos que aparecen en la pantalla del ordenador.
Tras observar durante unos segundos, como si no fuera suficiente, abrió inmediatamente la puerta del coche, salió y cogió sus prismáticos para observar. Al ver esto, los demás también salieron del coche uno tras otro y cogieron sus prismáticos para inspeccionar la zona. ¿Eso es, una aurora boreal? Darky bajó sus binoculares y le preguntó a Jane. Eric estaba de pie junto al coche, mirando la luz cada vez más grande y nítida, con la boca temblando continuamente. Jane, ¿no dijiste que sería una aurora tenue? ¿Por qué parece que se está haciendo cada vez más grande? Al oír esto, Jane bajó de repente los prismáticos. Ignorando la pregunta de Eric, volvió a subirse al coche. Sube. Tenemos que ir allí a echar un vistazo. Solo entonces los demás parecieron despertar de un sueño. Mateo se subió rápidamente al coche. Una vez que todos estaban dentro, Mateo pisó el acelerador a fondo. Con un lanzamiento, el coche salió disparado hacia adelante. Había un atisbo de emoción en los ojos de Mateo. Jane, sentada en el asiento del copiloto, observaba los datos en el ordenador mientras le pedía a Mateo que condujera más cerca. Al aparecer la aurora boreal, se formó rápidamente una tormenta debajo de ella. Jane miró por la ventanilla del coche la enorme tormenta que se había formado en un abrir y cerrar de ojos, y rápidamente le dijo a Mateo: «Señor Lawrence, si es posible, ¿podría acercarse más? Así podremos observarla con más detenimiento». «No te preocupes». Mateo le hizo un gesto de aprobación a Jane con el pulgar hacia arriba. «Va a ser intenso». «¿Intenso?» «Cara, eso es. Intenso». Mientras decía esto, Mateo condujo el vehículo directamente hacia la tormenta. Detrás de él, Darky, observando la aparición emocionada de Mateo, se abrochó rápidamente el cinturón de seguridad. Dejó de jugar a la consola y se dedicó a persignarse sobre el pecho. Jane, ¿puedo salir del coche ya? ¿Salir? ¿Por qué? Jane miró a Darky, confundida. Darky dijo temblando. Pensé que esto era solo una observación común, ahora parece que, los 6 créditos que me prometiste valen prácticamente mi vida, Darky. Solo vine porque oí que podía obtener créditos adicionales. Todos miraron por la ventana. Vieron cómo la tormenta levantaba grandes cantidades de arena y grava, que golpeaban contra las ventanas con un estruendo, como si estuvieran en un campo de batalla bajo un intenso fuego. ¿Estamos seguros de que necesitamos conducir tan cerca? Siento que si nos acercamos más, saldremos disparados hacia el cielo. Darky intentó disuadir a Mateo, que seguía conduciendo hacia adelante. No te preocupes, la calidad de fabricación de mi coche es excelente. ¿Entonces no se levantará? No, aunque lo levanten, no se hará añicos. En medio de su conversación, un sordo golpe resonó de repente en el techo del coche, lo que provocó que Mateo, que iba al volante, frenara bruscamente. Cuando el coche se detuvo bruscamente, una figura salió despidiéndose del vehículo y rodó varios metros a su alrededor. ¿Eso es, una persona? Preguntó Jane, mirando la figura que había sido arrojada a varios metros de distancia, sintiéndose algo desconcertada. ¿Deberíamos salir a comprobarlo? Preguntó Darky con cautela. Buena idea, asintió Eric. La tormenta que nos rodeaba llegó y se fue rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la mayor parte del polvo que había levantado se disipó. Al ver esto, el grupo salió del coche uno tras otro y miró al hombre inmóvil que tenía delante. Mateo, que fue el último en salir del coche, no centró su atención en el impotente Thor, sino que miró hacia las nubes distantes en busca de aquel meteoro que llevaba mucho tiempo llegando. Por supuesto, con la vista que tenía Mateo, pudo ver claramente la verdadera identidad de ese meteoro. No era un meteorito, sino un martillo. Mjolnir. El público también lo llamaba en broma el martillo Miau Miau. Se decía que este martillo estaba hechizado por Odín, y que solo aquellos reconocidos por el martillo podían levantarlo. Se preguntaba si él, un joven ejemplar y gran filántropo que siempre estaba dispuesto a ayudar a niños pobres, estudiantes y vagabundos, sería capaz de obtener el reconocimiento de este martillo. Capítulo 127. El pobre Thor vuelve a ser electrocutado. Yo soy Thor, el dios del trueno, un dios. Puede que no lo creas, pero estuve a punto de ser reconocido por mi padre y ascender al trono de Asgard. Pero ahora, todo ha cambiado. No entiendo qué hice mal, solo quería demostrarle a mi padre que lo que él pudo hacer en aquel entonces, yo también puedo hacerlo ahora. Pero así son las cosas. Mi padre me arrebató mis poderes divinos, e incluso me arrancó mi armadura de batalla antes de exiliarme del reino divino. El trono y el reconocimiento que estaban a mi alcance ahora se han vuelto inalcanzables.
Y ahora, incluso yo he topado con un montón de mortales zumbando. Thor abrió lentamente los ojos, mirando con furia a la gente reunida a su alrededor. Al ver a Thor, los ojos de Darky se iluminaron de reojo. ¿Creéis que necesitáis reanimación boca de boca? Soy bastante hábil en la reanimación boca de boca. Ante las palabras de Darky, el grupo la ignoró y, en cambio, observó atentamente al hombre que había caído del cielo. Thor se levantó del suelo, con aspecto algo desalinado y tambaleándose, como si estuviera borracho. Oye, ¿estás bien? Le preguntó Jane a Thor. Ante la pregunta de Jane, Thor le dirigió una mirada fría, o mejor dicho, a todos los presentes, y luego procedió a ignorarlos por completo. Mjolnir. Mjolnir, Mjolnir. Gritó Thor 2 veces seguidas. Sin embargo, Thor, que ya no era reconocido por el martillo Miau Miau, no podía invocarlo de nuevo por mucho que gritara. En ese momento, era como un marido incompetente, llamando constantemente a su esposa. Sin embargo, su esposa no le dio ninguna respuesta. Esto provocó que el marido incompetente desahogara su ira con los demás. Oye. ¿Has visto mi Mjolnir? Les gritaron a Mateo y a los demás. Al ver que la persona que tenía delante parecía un tanto anormal, la cordura de Darky, que se había visto nublada por su atractivo físico, regresó al instante, y retrocedió 2 pasos. Aunque eres muy guapo, cualquiera con ojos puede ver que has bebido demasiado, así que necesitas que la policía te lleve a casa. En comparación con Darky, Jane estaba concentrada en el misterioso dibujo que se formaba en el puente Bifrost bajo sus pies. ¿Qué demonios? Eric. Mateo. Vengan a ver esto. Jane señaló el misterioso dibujo bajo sus pies. Sentía como si acabaría de resolver algún tipo de misterio. Como el fenómeno de los círculos en los cultivos que aparece en los 10 grandes misterios sin resolver del mundo. Mientras hablaba, Jane comenzó a tomar fotos de la escena por su cuenta. Mientras tomaba fotografías, también grabó la escena. En comparación con el fervor de Jane, Eric, que llevaba muchos años en el sector, se mostró claramente más sereno. Su mirada permaneció fija en Thor. Eric tuvo la sensación de que la persona que tenían delante había sido arrastrada al cielo por una tormenta y luego había caído. Y una caída de esta magnitud no podía dejarlo ileso. Creo que podemos dejar la grabación a un lado. Nuestra prioridad ahora mismo es llevar a un hospital. Eric miró a Thor, que estaba allí de pie, gritando padre al cielo como un loco. ¿Se habrá fracturado el cerebro con la caída? Si no, ¿por qué estaría gritando padre al cielo? Heimdall. Sé que estás ahí. También sé que puedes verme. Abre el puente Bifrost. Llévame de vuelta. En ese momento, Thor se mostró imperioso con todos, especialmente con Mateo y los demás. Su arrogancia, mirando a los demás con aires de superioridad, era prácticamente desbordante. Al ver que sus gritos eran inútiles, Thor giró la cabeza para mirar a Darky. Oye. Mujer. ¿Qué reino es este? Alfheim. Nornheim. Aquí no hay ningún lugar llamado Eim. Esto es Nuevo México, respondió Darky. ¿Nuevo México? Thor frunció el ceño. Me estás mintiendo. No existe ningún reino llamado Nuevo México en los reinos. ¿Cómo te atreves a mentirle a un dios? Tu crimen es imperdonable. Tú, ZZZZT. El sonido de la corriente eléctrica que fluía resonó en la noche. Thor, tras haber recibido un golpe en la espalda con una porra eléctrica, parecía un pez recién sacado del agua, retorciéndose incontrolablemente. Pero aún así, le costaba darse cuenta de la vuelta y mirar hacia atrás. Quería ver con claridad qué bastardo se había atrevido a usar electricidad para electrocutar su increíblemente preciado trasero. Desafortunadamente, ni siquiera una voluntad tan firme pudo resistir la creciente corriente, y justo cuando estaba a punto de ver el rostro de Mateu, de repente se desplomó. Al ver a Thor desplomarse, Mateu le dio 2 codazos más para impedir que se hiciera el muerto. Tras terminar esto, Mateu se puso de pie. ¿Para qué perder el tiempo con él? Viéndolo así, puede que esté drogado, si no, ¿quién gritaría padre a la luna en mitad de la noche? Darky. Eric. Jane. Bueno, primero vamos a meterlo en el coche. Tenga algo malo o no, llevémoslo al hospital para que le hagan un chequeo, si no, será un problema si realmente muere. Aunque Mateo estaba seguro de que el digno dios del trueno Thor no moriría con una porra eléctrica, aún necesitaba una razón para extraerle un par de viales de sangre a Thor, ¿verdad? De lo contrario, ¿para qué había venido hasta aquí? ¿No era solo para ganarse algún favor y, de paso, derramar algo de sangre para ver qué tenía de diferente la sangre de un dios?
Tras escuchar la declaración bastante razonable de Mateu, ni siquiera Hane la refutó, y el grupo se puso manos a la obra para arrastrarlo adentro. Poco después, en un hospital dirigido por Umbrella Corporation, Thor fue subido a una camilla por el médico personal y trasladado al hospital. A continuación se realizó una serie completa de procedimientos que incluyeron varios análisis de sangre, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas. Hane habló de repente. Aunque no soy doctora, pero, ¿los análisis de sangre requieren bolsas para donar sangre? Doctor. No lo entiendes, esto es normal. El estado del paciente que tenemos delante es un tanto especial, y se necesita mucha sangre para las pruebas, así que esto es más conveniente. Víctor Gideon salió de un lado y explicó con una sonrisa. ¿Es eso así? Para ser sincera, Hane tampoco era doctora, y ante la explicación de Víctor Gideon, que sonaba tan profesional, no tuvo más remedio que asentir y creerle. Justo cuando el doctor sellaba la bolsa de donación de sangre y se la llevaba, Thor, que había quedado inconsciente tras una descarga eléctrica, despertó aturdido. Hay que reconocerlo, el dios del trueno. Su resistencia a los rayos es altísima. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya estás despierto de nuevo? Tras despertar, Thor no engañó en lo más mínimo. Lo primero que hizo fue gritar y relajarse. Tú. ¿Cómo te atreves a atacar al hijo de Odín? El dios del trueno Thor. Arrogancia. Apartó a Víctor Gideon de un empujón y luego miró a los otros doctores que se acercaban apresuradamente. Thor no optó por huir, sino que adoptó una postura, preparándose para luchar. En su opinión, yo, un dios digno, no podría ser incapaz de derrotaros a todos, ¿verdad? Frente a las enfermeras y los médicos que se abalanzaban sobre él, los noqueó uno a uno, y algunos incluso salieron volando directamente. Si algo destacaba de él era su excelente condición física, que se mantuvo fuerte incluso después de que le arrebataran sus poderes divinos. Era muy superior a la de la gente común. Seguridad. Seguridad. Llamen a seguridad rápidamente. Víctor Gideon luchaba por levantarse del suelo, haciendo una mueca de dolor. Darky y los demás que estaban a un lado no sabían qué hacer, así que agarraron el soporte para suero que tenían cerca y lo sostuvieron entre sus manos, temiendo que aquel hombre se abalanzara sobre ellos para vengarse. Soy Thor, el hijo de Odín. Yo, no puedo ser derrotado. AZZZZT. El sonido familiar de la corriente eléctrica resonó por toda la sala. Thor miró la porra eléctrica que llevaba en la espalda, y un montón de signos de interrogación aparecieron sobre su cabeza. ¿En serio, amigo? ¿No puedes pinchar en otro sitio? ¿Tienes que seguir aplicando descargas eléctricas en el mismo lugar? ¿Acaso no sabes que incluso para un dios, el culo es un lugar muy frágil? Desafortunadamente, no pudo decirle esas palabras en voz alta antes de que la porra eléctrica lo electrocutara hasta dejarlo inconsciente de nuevo, y aún así no vio quién era el que le estaba tocando el trasero. Aturdido una vez más, Thor se desplomó hacia adelante, su mejilla se deslizó por la pared antes de finalmente golpear el suelo con un golpe seco, luciendo bastante cómico. Sin embargo, Víctor Gideon, junto con los demás médicos y enfermeras que habían sido derrotados por Thor, no pensaban así. Se agarraban con fuerza a las zonas donde habían sido golpeados, con el rostro lleno de ira contenida. De no ser por las normas del hospital, probablemente le habrían hecho entender a Thor exactamente lo que significaba que la medicina y las artes marciales son una sola familia. Utilicen correas de sujeción para atarlo. Víctor Gideon le indicó a la enfermera que estaba a su lado. Recuerda usar abundante y átalo bien. Además, pida cita con un psiquiatra. Creo que tiene un trastorno maníaco. Dicho esto, Víctor Gideon se frotó la nariz, que había sido golpeada. Ese cabrón. Casi me rompe la nariz. Mientras Thor estaba fuertemente atado a la cama, Mateu y los demás fueron sacados de la sala. Darky observó la robusta porra eléctrica que Mateu sostenía en la mano, sin dejar de mirarlo. Señor Laurence, aunque pueda parecer de mala educación preguntar, sigo teniendo curiosidad. ¿Por qué llevas contigo una porra eléctrica? ¿Y cómo exactamente lo escondiste entre tus cosas? No era solo ella. Los demás también estaban llenos de curiosidad. No podía entender de dónde había sacado Mateu discretamente una porra eléctrica. Ante la curiosidad de todos, Mateu tosió 2 veces y explicó. Como todos saben, disfruto mucho de la caza, y en el proceso de cazar, no importa, no puedo seguir inventándome esto. Mateu extendiendo las manos con impotencia. Llevo una porra eléctrica simplemente porque no confío en él. Además, llevar una porra eléctrica es mejor que llevar una pistola. Pero ¿cómo pudiste esconder una porra tan gruesa entre tus cosas?
Continuó preguntando Darky. ¿O tilde te refieres a esto? Mateo pulsó un botón.